Bueno, pues, electrocardiograma es un estudio de laboratorio, Roye, que pues tiene la finalidad de detectar múltiples cosas, ¿no? Múltiples patologías a nivel cardíaco y básicamente se rige con principios fisiológicos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros comprendemos todos estos principios fisiológicos más adelante, cuando tú lo veas en cardiología en la clínica, te va a ser mucho más sencillo comprender por qué es que aparecen ciertos ritmos en determinadas patologías y por qué en otras patologías aparecen otros ritmos, ¿de acuerdo? Entonces, el electrocardiograma es eso, es el registro de las señales extracelulares producidas por el movimiento de los potenciales de acción a través de los miocitos cardíacos. Toda la electricidad que ocurre dentro del corazón se va a acompañar de cambios extracelulares. Y esos cambios extracelulares, esas señales extracelulares, es lo que nosotros vamos a estar midiendo a través de unos chuponcitos llamados electrodos y que lo van a llevar a un aparato de registro y en el que finalmente se va a obtener el trazo del electrocardiograma. ¿De acuerdo? Como ya te comenté, tiene múltiples finalidades, ¿no? Encontrar alguna patología determinada a nivel cardíaco y que por el momento pues no es necesario aprenderse esos ritmos, ¿de acuerdo? Únicamente por el momento es necesario comprender los principios fisiológicos y cómo es que se ve un trazo normal. Es lo único que necesitamos saber ahorita por el momento en fisiología, ¿va? Entonces, ¿cómo es que funciona o cómo es que se da estos trazos del electrocardiograma? Y bueno, esto lo explica la famosa teoría del dipolo. ¿Qué nos dice esta teoría del dipolo, Roger? Bueno, la teoría del dipolo nos dice que una carga negativa se acompaña de una carga positiva afuera de la célula. Imagínate, esto es una fibra muscular. Entonces, cada carga negativa en el interior se acompaña de una carga positiva en el exterior. Esto es lo que se conoce como dipolo. En un polo tenemos una carga negativa y en el otro polo, en el otro extremo, fuera de la célula, tenemos una carga positiva. ¿Va? Ahora, siguiente escenario. Imagínate que esta fibra muscular, a este miocito cardíaco, le inducimos, lo excitamos, ¿de acuerdo? Le inducimos electricidad. Bueno, pues observa cómo se comporta. Las cargas se empiezan a invertir. Lo negativo se va para afuera, para afuera, para afuera, pero siempre se acompaña de entrada positiva, ¿vale? Lo mismo si vemos en el tercer escenario. Todo esto ha ido avanzando. Ahora ya está todo positivo adentro y todo negativo afuera. Entonces, en este sentido, si nosotros quisiéramos representar este fenómeno, quisiéramos representar la dirección, el sentido y la magnitud con la que ocurrió este fenómeno de la despolarización, la manera más adecuada y más sencilla sería a través de un vector, ¿de acuerdo? Ese vector que, pues, hemos estado conociendo desde nuestras clases de física, ¿no? Entonces, si tú te acuerdas, las características de un vector, o bueno, más bien, un vector se define como un segmento de recta que representa una magnitud que tiene una dirección y un sentido, ¿de acuerdo? Entonces, si tú me preguntas cuáles son las propiedades de un vector, yo te contesto, tiene tres propiedades. Tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido, ¿vale? Muchas veces nos hace ruido la palabra dirección y sentido. Creemos que es lo mismo, pero en realidad son cosas diferentes. La dirección hace referencia a la angulación en la que se encuentra ese vector. Por ejemplo, respecto a una línea vertical,
la angulación de este vector que te dibujé aquí es de 90 grados. Entonces, tiene una dirección de 90 grados, ¿vale? Entonces, aquí te voy a poner, la dirección depende de la angulación. Sin embargo, el sentido no depende tanto de la angulación, sino depende hacia donde apunta la cabeza de la flecha, hacia donde apunta la cabeza del vector. Puede apuntar hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, ¿de acuerdo? Entonces depende hacia dónde apunta la cabeza del vector. ¿A qué va? Bueno, entendido esto, vamos a poner unos ejemplos. Imagínate aquí de este lado que tenemos tres electrodos, ¿no? Que representé con una letra E. Entonces vamos a ver el electrodo 1. Imagínate que la electricidad del corazón se dirija, perdón, es que como que mi pluma, imagínate que la electricidad del corazón se dirija hacia el electrodo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta situación? Bueno, pues vamos a observar una deflexión positiva. Caso número 2. Si la electricidad del corazón se está alejando de ese electrodo, ¿qué es lo que vamos a ver? Una deflexión negativa. ¿Qué ocurre si la electricidad del corazón no se acerca ni se aleja? Simplemente tiene una dirección perpendicular al electrodo. Vamos a observar nosotros lo que conocemos como una onda difásica. De repente se va para abajo, pero de repente se va para arriba. Una onda difásica. Entonces, esos trazos que nosotros observamos en el electrocardiograma, que de repente van para arriba, luego van para abajo, luego otra vez para arriba, otra vez para abajo, otra vez para arriba, depende de la dirección en donde se está generando la electricidad del corazón. Depende de si se está alejando, que diga acercando, alejando, o en dado caso está yendo en una dirección perpendicular a los chuponcitos, estos denominados electrodos. ¿De acuerdo? De ahí depende todo esto. ¿Para qué va, Roger? ¿Quedó bien? ¿Cómo vas, Roger? Bueno, ahora, vamos a hablar de los vectores de activación del corazón. Tenemos un vector auricular y tenemos tres vectores ventriculares. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? A grandes rasgos, las aurículas, su electricidad tiene una dirección. Y la de los ventrículos, si quisiéramos hacer un promedio de todos los miocitos que se despolarizan, podríamos sacar un promedio de tres vectores, ¿vale? Entonces, el ventrículo se despolariza en tres direcciones diferentes, ¿vale? Entonces, el sistema de conducción cardíaco ya lo hemos platicado. La electricidad de manera fisiológica inicia a este nivel, ¿no? Al nivel del nodo sinoauricular. Después se dirige hacia el nodo atrioventricular, y después a través de las de His pasamos a los ventrículos y se esparcen todas las paredes ventriculares a través de las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica y siguiendo la anatomía y la morfología de este sistema de conducción, pues es más fácil comprender la dirección de los vectores. ¿Por qué? Porque el primer vector, el vector auricular, tiene una dirección, o bueno, podemos describirlo de manera sencilla, se dirige hacia abajo y la izquierda, ¿vale? Vamos a ilustrarlo. Se dirige hacia abajo y la izquierda. ¿Por qué hacia abajo y la izquierda?
Pues porque simplemente sigue este trayecto de nodo SA a nodo atrioventricular. Por eso sigue esa dirección, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa en el ventrículo? Ya estamos aquí, la electricidad ya está llegando al ventrículo. El primer vector se denomina vector septal. Y ese vector septal, Roger, se dirige hacia adelante y la derecha. O sea, hace más o menos esto. ¿Por qué hace eso? Porque primero la electricidad llega a la rama izquierda y de la rama izquierda da como un brinquito a la derecha. Por eso ese vector sigue esa dirección. Primero la electricidad llega a la izquierda y después brinca hacia la derecha. Ahora, vector 2, que denominamos vector de la pared libre ventricular izquierda. Ese sigue más o menos un trayecto así. Va para adelante, hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Ok? Y por último, la porción basal es más o menos así. Bueno, está. Sigue más o menos esa dirección, hacia adelante, derecha y arriba. Entonces, supongamos que tenemos un electrodo aquí, ¿vale? Un electrodo, una cámara fotográfica que está viendo todo el movimiento eléctrico del corazón, ¿de acuerdo? Este electrodo es el que está viendo todo ese movimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a registrar ese electrodo? Todo depende de si la flechita se acerca o se aleja de él. Entonces, en primer lugar, la primera flechita, digamos que se acerca, la del vector auricular, se acerca. Entonces dijimos nosotros que si se acerca, el trazo se va a ir para arriba, ¿no? Lo voy a poner de colores mejor. Entonces, primer trazo, que es el vector auricular, se acerca, entonces hace una onda positiva. El segundo vector, o bueno, el primer vector ventricular, así va, hacia allá. Entonces se está alejando. Si se aleja, nos vamos para abajo. Ahora, el vector de la pared libre ventricular se acerca hacia el electrodo. Entonces, tenemos una deflexión positiva. Vector 3 de la porción basal se aleja totalmente, vamos para allá. Entonces tenemos una onda negativa, ¿vale? Esto es los componentes básicos del electrocardiograma. Esa primera onda azul que te puse ahí se llama onda P, ¿vale? Esa ondita que va para abajo se llama onda Q, esta. Esta se llama R y esta se llama S. Y en conjunto forman el complejo QRS, que describe la despolarización ventricular. Entonces, si te preguntan, Roger, la onda P describe la despolarización auricular y el complejo QRS describe la despolarización ventricular. ¿Ok? Eso es básicamente el trazo electrocardiográfico. Sin embargo, no todo termina ahí. Si tú ves un trazo electrocardiográfico normal, también tiene una onda extra, que es la onda T. La onda T describe la repolarización ventricular, ¿de acuerdo? La repolarización ventricular. Ahora me vas a preguntar, ¿las aurículas no tienen repolarización auricular? Sí, sí tienen. Y entonces, ¿por qué no ilustramos una onda con la repolarización auricular? Ahorita lo vas a ver, ¿ok?
Bien. Ahora, algo sumamente importante, Roger. Existe algo que se denomina vector medio o eje eléctrico medio del corazón. Que el eje medio o el eje eléctrico medio del corazón hace referencia a que si nosotros sumamos toda la electricidad de nuestro corazón y tenemos que sacar un vector promedio, solo uno, eh, el vector promedio fisiológico del corazón seguiría esta dirección, Roger. Tendría una angulación de 59 grados y algunos otros la redondean a 60 grados, ¿de acuerdo? Entonces, el eje eléctrico medio del corazón o el vector medio, que es un promedio de toda la electricidad del corazón, sigue esta dirección, 60 grados. Pregunta de departamental y de la vida y de todo, ¿ok? 60 grados o 59 grados, si nos queremos ver más piquis, ¿vale? Bueno, ¿cómo vas hasta acá? ¿Todo bien? Va, excelente. Ahora, con base en lo que platicamos aquí, deberían surgir dos cuestionamientos. Número uno, ¿por qué la repolarización de las cavidades ventriculares se registra como una onda positiva? ¿Vale? Si tú te das cuenta, esta onda T también se registra como una onda positiva, como la onda P o como el complejo o como la onda R. ¿Por qué? Si en teoría la repolarización es lo inverso a la despolarización. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Y la manera más sencilla que encontré para explicárselos fue a través de este esquema, ¿de acuerdo? Este esquema ilustra el por qué. Entonces vamos a la parte de aquí arriba. La parte de aquí arriba, el inciso B y C, esto, ilustra el fenómeno de la despolarización, que ya lo platicamos. Tenemos dipolos, ¿no? Dipolos, que cuando nosotros excitamos a la fibra muscular, pues va avanzando, va avanzando, va avanzando. Si lo ilustramos con un electrodo, pues sería, que diga, si lo ilustramos con un vector, pues seguiría más o menos este sentido y esta dirección. Se acerca hacia el electrodo. De tal manera que si se está acercando el vector, pues vamos a tener una deflexión positiva, una onda positiva. Lo podemos ver a manera de analogía como un coche que está aventando sus luces y que cuando se acerca al electrodo, pues más luz le llega al electrodo y por lo tanto se forma una onda positiva. Ahora, ¿qué ocurre con la repolarización? ¿Ok? Chéquense. Esto en la, perdón, pausa. Algo importante. En la despolarización, la electricidad siempre va de endocardio a epicardio, ¿ok? Siempre, ¿vale? Sin embargo, en la repolarización es inverso, va de epicardio a endocardio, ¿vale? Entonces, a manera de analogía, es como si el coche fuera de reversa, ¿vale? Las luces siguen, chéquense bien, ahí está la clave. Las luces siguen apuntando al electrodo. Sigue, el electrodo en teoría sigue registrando la onda positiva. Nada más que el coche va de reversa, se va acercando hacia allá, pero las luces siguen apuntando hacia el electrodo, ¿vale? Es como si nosotros tuviéramos que dibujar el vector al revés, ¿vale? ¿Por qué al revés? Bueno, de manera normal dibujamos primero la cola del vector y después la cabeza. Pero para ilustrar la repolarización, lo dibujamos al revés. Primero la cabeza
y después la cola. Sin embargo, al final del día, el vector sigue teniendo la misma dirección y el mismo sentido, ¿vale? El carro sigue apuntando hacia acá, solo que está yendo de reversa. ¿Por qué? Porque la repolarización va de epi a endo, ¿vale? ¿Sí me entendiste, Roger? Es medio abstracto esto, la verdad. Es medio difícil de explicar, pero esta fue la forma más dinámica que encontré para que lo entendieran. Perfecto, Roger. Va. Entonces, ese es el primer cuestionamiento. Ahora, ¿cuál es el segundo? ¿Por qué no se registra la repolarización auricular? ¿Por qué? Pues la respuesta es muy sencilla. Porque la despolarización ventricular ocurre al mismo tiempo, ¿vale? La despolarización ventricular que está representada por el complejo QRS ocurre al mismo tiempo que la repolarización auricular. Sin embargo, como este fenómeno tiene más poder, tiene más energía, el electrocardiograma lo que registra es esto, el complejo QRS, y no registra a la onda de repolarización de la aurícula, ¿vale? Por eso, esa es la respuesta. Entonces, si les preguntan por qué la repolarización de las cavidades ventriculares se registra como una onda positiva, la respuesta es esta, porque la repolarización va de epicardio a endocardio. Pregunta número dos, ¿por qué no se registra la repolarización auricular? Porque la despolarización ventricular ocurre al mismo tiempo. Respuesta concreta y respuesta correcta, ¿vale? Va. Ahora vamos a platicar de algo que se conoce como las derivaciones. Las derivaciones se definen, Roger, como las diferentes perspectivas desde las que se puede observar al corazón, ¿ok? Es como si pusiéramos varias cámaras fotográficas fotografiando al corazón, pero desde diferentes ángulos. Al final del día, todas están viendo al corazón, pero están viendo ángulos diferentes del corazón, ¿vale? Estos electrodos están viendo la electricidad desde ángulos diferentes. Y es como ocurre en la vida real. Cuando te están tomando fotografías desde diferentes ángulos, a lo mejor una cámara puede captar algo que otra no. Lo mismo ocurre con las derivaciones, ¿ok? Alguna puede captar algunos fenómenos eléctricos que otras no. Por eso se utilizan tantas derivaciones. Se utilizan 12 derivaciones, ¿ok? Y algo importante es que estas derivaciones, cada una, comparan la electricidad entre dos puntos, ¿ok? Ese es el mecanismo. Comparan la electricidad entre dos puntos. Así es como funciona cada una de estas derivaciones, ¿ok? Derivación izquierda, derecha. Ah. Ahora, podemos nosotros clasificar a las derivaciones según el plano que se está estudiando, es decir, el corazón lo vamos a estudiar desde un plano frontal o estándar, o vamos a estudiar el corazón desde un plano horizontal, también conocido como transverso o precordial. Esa es la primera forma en la que podemos clasificar a las derivaciones. Y la segunda forma en la que podemos clasificar es de acuerdo al número de electrodos, ¿ok? Entonces, vamos dibujándolo. Las derivaciones frontales o estándar, Roger, son 6, ¿de acuerdo? Tenemos a la derivación ABR, tenemos a la derivación ABL, la derivación de 1, la derivación de 2, la derivación ABF y la derivación de 3, ¿de acuerdo? Esas son las derivaciones frontales, las perspectivas desde las cuales frontalmente voy a estudiar a mi corazón. Ahora, las derivaciones horizontales están muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos B1, tenemos B2, tenemos B3
tenemos B4, tenemos B5, tenemos B6, ¿vale? Súper sencillo. Seguimos rodeando la circunferencia del tórax, el hemitórax izquierdo, y nos vamos por orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La verdad es que está muy sencilla las horizontales. Ahora, de acuerdo al número de electrodos, tenemos a las derivaciones bipolares, también conocidas como de Eindhoven, porque este fue el sujeto que las describió y las descubrió, y reciben su nombre, evidentemente, como lo dice su nombre, porque tienen dos electrodos. Comparan la electricidad entre dos electrodos, ¿ok? ¿Cuáles son estas? Es la de 1, la de 2 y la de 3. Ahora, las derivaciones unipolares ampliadas o de Goldberger son estas. No se las había borrado. Voy a escribírselas de azul, ¿vale? Está ABF, ABL, ABR y todas las horizontales, desde B1 hasta B6. ¿De acuerdo? Entonces, si les preguntan en su departamental, ¿cuál de las siguientes es una derivación bipolar? D1, ABL, B1, B5. La respuesta es D1. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, vamos a describir a las derivaciones bipolares. Como yo les dije, las derivaciones comparan la electricidad entre dos puntos. ¿De acuerdo? La cuestión es, ¿cuáles son estos dos puntos que estamos comparando? En la derivación 1, estamos comparando la electricidad entre el brazo izquierdo, sí, y la electricidad del brazo derecho, ¿vale? En la derivación de 2, chicos, comparamos al brazo izquierdo con la pierna izquierda. Y en la derivación de 2, comparamos el brazo derecho con la pierna izquierda, ¿vale? Este es el código de colores universal, ¿de acuerdo? De manera universal, en teoría, en la mano derecha siempre debería estar una muñequera roja, en la mano izquierda una muñequera amarilla y en la pierna izquierda una muñequera verde y en la pierna derecha una muñequera negra. Esta muñequera negra le llaman a algunos autores el electrodo terrenal, que aquí se los puse, el electrodo terrenal o neutro. En teoría sirve para que la electricidad de la Tierra, literalmente de la Tierra, del piso, no influya en la toma del electrocardiograma. O sea, que la única electricidad que estemos nosotros tomando sea la electricidad del cuerpo y no la electricidad pues de la Tierra, de- del planeta Tierra, vaya. No sé si me doy a entender. Entonces, en teoría, para eso funciona el electrodo terrenal. Si a mí me lo preguntan en mis rotaciones del IMSS, de Secretaría de Salud, no todos siguen este esquema, ¿vale? Algunos ya les importa tres pepinos el color y ya mejor le ponen la marquita. Esta va en brazo derecho, esta va en brazo izquierdo, esta va en pierna izquierda y así, ¿vale? Entonces, no se apeguen estrictamente a estos colores, porque, como les comento, en muchas instituciones públicas no siguen la regla de los colores, más que por indisciplinados, pues por falta de recursos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma correcta, pero bueno, ya les digo, no se aferren, adáptense al lugar. Si el lugar, si la pulsera tenga el color que sea, pero dice brazo derecho, pónganlo en el brazo derecho. Si tiene un color morado, pero dice va en el brazo derecho, pónganlo en el brazo derecho, ¿ok? Lo más seguro es que no tengan color rojo y por eso pusieron ahí el morado, ¿vale? Esa es la cuestión. Ahora, las derivaciones unipolares eh, del plano frontal son estas, ABF, ABL y ABR.
Si ustedes me lo preguntan, chicos, esa A chiquita que tienen al inicio hace referencia a que estas derivaciones han sido ampliadas. Esto tiene que ver más con un contexto histórico, porque en primer lugar, estas derivaciones solo eran BF, BL y BR. Y con el tiempo fueron siendo mejoradas, fueron siendo ampliadas, y el sujeto que las mejoró les agregó la letra A. Pero esto es más que nada por un contexto histórico, ¿de acuerdo? Ahora, las unipolares son derivaciones que solo tienen un electrodo. Y la pregunta del millón es, oye, tú me dijiste que una derivación compara la electricidad entre dos puntos. ¿Cómo maldita sea vamos a comparar la electricidad entre dos puntos si solo estoy usando un solo electrodo? ¿Cómo? Bueno, pues la respuesta es que este tipo de derivaciones utilizan algo que se conoce como central terminal de Wilson. Central terminal de Wilson. Esta terminal de Wilson es un punto en el que la electricidad es cero, ¿ok? Y entonces el truco está bien fácil. Yo comparo la electricidad entre, por decir algo, ABL, entre el brazo izquierdo y esa central terminal, que es de, de cajón, 5 horas. es cero, ¿de acuerdo? Ahora, si yo me voy a ABF, estoy comparando la electricidad entre el pie izquierdo y esa central terminal de Wilson, que es cero. Y por último, si yo comparo la del brazo derecho, que es ABR, comparo el brazo derecho con la central terminal de Wilson, que es cero. Y así es como funcionan las derivaciones unipolares. Aunque tengan solo un electrodo, chicos, solo uno, logran comparar, pero ¿con qué comparan la electricidad? Con este punto, con el punto en el que el voltaje es cero, con la central terminal de Wilson. Así se denomina, central terminal de Wilson. Va. Ahora, tomando en cuenta todas las derivaciones frontales, existe algo que se conoce como el plano exaxial de Bailey. Este plano exaxial de Bailey funciona para conocer el eje eléctrico del corazón, ¿de acuerdo? Es como un mapa, es como un mapa, un trazado de un mapa, ¿vale? Así va. Tenemos aquí ABF, tenemos acá D3, tenemos acá ABL, tenemos acá D1, tenemos acá D2 y tenemos acá ABR, ¿de acuerdo? Entonces, con este mapa nos podemos ir guiando, ya le vamos dando nombre. ¿Por qué? Cuando nosotros veamos el electrocardiograma y veamos que hay muchas ondas positivas, por decir algo, aquí en ABF, pues tú puedes inferir que la electricidad del corazón está yéndose hacia acá, hacia 90 grados. El eje eléctrico del corazón está apuntando hacia acá. Simplemente de ver que en ABF hay mucha positividad, hay muchas ondas positivas, hay muchos vectores apuntando hacia acá. Este plano exaxial, chicos, se las tienen que aprender de memoria. Memoria, memoria, sí, pero total memoria, porque es sumamente importante. Les va a servir para calcular el eje eléctrico. Ahorita vamos a hacer ejercicios para calcular el eje eléctrico. Va. Ahora, por último, las derivaciones unipolares del plano horizontal, que son de B1 a B6. Están bien fáciles. Yo les dije, nada más hay que rodear el emitórax izquierdo. Facilísimo. Pregunta de examen. ¿Cuál es la única derivación unipolar que no está en el tórax izquierdo? Es B1. Aquí está. B1. Está ilustrado de rojo. Ahora, ustedes cuando sean internos o residentes o incluso en pregrado, les van a pedir que coloquen muchos electrocardiogramas.
¿Dónde van a estar colocando los chupones? Esto también es de memoria. En el momento que tienen ustedes al paciente enfrente, se lo van poniendo. ¿Cómo? B1 va en el cuarto espacio intercostal derecho, a nivel de la línea paraesternal derecha. B2 va en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en la línea paraesternal izquierda, aquí. Después, ojo, se coloca B4, ¿ok? No colocamos B3. Después de colocar B2, colocamos B4. ¿Por qué? Porque B4 va en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular izquierda. Lo colocamos. Y entre ese espacio que hay entre B2 y B4, ahí colocan B3. ¿Ok? Sí, ya sé, suena medio raro, suena medio que me fumé algo, pero así está descrito que lo tienen que poner. Primero ponen B2 y después B4. Y en el espacio que queda entre B2 y B4 ponen el electrodo B3. ¿Ok? Y después los otros están muy fáciles. B5, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior. Y B6, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar media. ¿Vale? Así. ¿Cómo se van a estar guiando cuando vean a su paciente? Simplemente pálpenle aquí, en el ángulo de Lewis, ¿no? Que es donde se articula el cuerpo con el manubrio del esternón. ¿Están de acuerdo? Entonces, a este nivel se forma el ángulo de Lewis, lo palpan y ya saben que están directamente en el segundo espacio intercostal. Palpan abajo, siguiente espacio, tercero. Palpan abajo, siguiente espacio, el cuarto. Que generalmente el cuarto está a nivel de los pezones. Como tip se los doy. ¿Va? Muchas veces los chupones van a estar difícil de pegarlos. Un tip que les doy, mójenlos con alcohol. Los mojan con alcohol y pegan mejor. ¿Ok? Ese es un tip muy llanero que les voy a dar, muy IMSS, pero es que muchas veces en el IMSS no, pues ya son electrodos muy viejos, son aparatos muy viejos. Entonces, tipo, consejos de ese estilo los salvan. Lo remojan con un poco de alcohol, con una torundita y vámonos, pegan, pero sabroso. Y ya, así ya nos está moviendo su electro y le sale limpiecito, ¿vale? Bueno, ahora, consideraciones para tomar el electrocardiograma, chicos, son estas. El paciente siempre debe estar en decúbito supino o dorsal. ¿Por qué? Porque de pie la frecuencia cardíaca baja. Acuérdense. Entonces, el electrocardiograma siempre acostadito, no de que sentado, no parado, acostado. No debe de haber estresores, como cuáles el paciente no debió de haber fumado o tomado café al menos una hora. Bueno, aquí le puse 24 horas, pero bueno, eso es muy difícil. Una hora antes, mínimo, ¿ok? El tórax debe estar desnudo y si tiene mucho vello, se lo rasuran, ¿ok? Número 4, no objetos metálicos en el pecho. Y de manera ideal, chicos, usar gel conductor. Para poner los electrodos se puede usar un gel conductor, pero como ya les dije, muchas veces en las instituciones públicas no hay tal gel conductor y deben hacerse valer de recursos como alcohol, ¿no? Porque su buen amigo soy y los estoy salvando de muchas tragedias. Bueno, vamos a hablar ajá, de la terminología, para que hablemos con propiedad. Bueno, ¿a qué le llamamos nosotros onda, chicos? Una onda se define como cualquier deflexión, ya sea positiva o sea negativa, ¿de acuerdo? Esto es una onda positiva y esto es una onda negativa. Ahora, ¿qué es una línea isoeléctrica? Como su nombre lo dice, iso es igual, periodo sin registro de actividad eléctrica.
Es una línea horizontal. Nada de onda, nada de que para arriba, nada para abajo. Todo horizontal. ¿Ah? ¿Qué es un segmento? Un segmento se define como una línea isoeléctrica entre dos ondas. O sea, esto. Es este segmento isoeléctrico que se encuentra entre dos ondas, esta onda y esta onda, a esa parte yo le llamo línea isoeléctrica. Y por último, intervalo. El intervalo se define como un segmento más una o más ondas. ¿Cómo? Bueno, déjenles hago el dibujo. Ah, ahí está. Segmento más una o más ondas. Vamos a poner el mismo dibujo, así, 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 así. Un segmento es esto nada más. La línea isoeléctrica entre dos. Pero el intervalo es este segmento más una onda o dos. O sea, todo esto es el intervalo. ¿Ok? Segmento más, abrazamos a una onda más o incluso más ondas. Podemos agarrar desde aquí. Eso es un intervalo. ¿Va que va? Ahora, características del papel trazo, chicos. Se van a dar cuenta que cuando impriman un electrocardiograma, tiene un papel específico para ese electrocardiograma. No es cualquier tipo de papel. Siempre debe ser un papel trazo. ¿Qué características tiene el papel trazo? Bueno, el papel trazo tiene cuadros chicos y cuadros grandes. Los cuadros chicos, chicos, reciben el nombre de unidades Ashman. Unidad Ashman o cuadro chico es lo mismo. ¿Cuánto mide una unidad Ashman? Mide 1 milímetro. De todos los lados, sí, por eso es un cuadrado. Mide 1 milímetro de aquí, 1 milímetro de acá, uno de acá y uno de acá. Por eso es un cuadrado. Ahora, en términos de voltaje y tiempo, una unidad Ashman representa 0.1 milivolts y representa en tiempo 0.04 segundos, ¿vale? Cuando ustedes midan los cuadros, chicos, si ustedes los miden en el eje de las Y, o sea, de forma vertical, lo que miden es voltaje. Y si ustedes miden el cuadro en el eje de las X de manera horizontal, lo que están midiendo es tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, un cuadro chico o una unidad de Ashman dura 0.04 segundos y tiene un voltaje de 0.1 milivoltios. ¿Va? Ahora, un cuadro grande tiene 5 por 5, o sea, 25 unidades Ashman. ¿Vale? Si tiene 5 cuadros, o sea, 0.1 más 0.1 más 0.1 más 0.1 más 0.1, ¿cuánto voltaje tiene un cuadro grande? Roger, ¿cuánto voltaje? Si yo sumo 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, ¿cuánto voltaje tiene un cuadro grande? Exactamente, 0 sin ese 0. Sería nada más así, 0.5, ¿de acuerdo? 0.5 milivolts. Y ahora, en cuanto al tiempo, si yo sumo 0.04 por 5, bueno, lo multiplico más bien, me da 0.2 segundos.
¿A qué va? Eso es lo que mide entonces un cuadro grande. ¿A qué va? Ahora, existe algo que se denomina la onda de calibración, chicos. Cuando ustedes van a tomar un electrocardiograma, es lo primerito que se tienen que dar cuenta en la onda de calibración. El primer registro que tiene su electrocardiograma es una onda gigante que tiene que medir dos cuadros grandes, ¿vale? Es decir, tiene que tener un voltaje de 1 milivoltio. ¿Por qué? Porque un cuadro grande es 0.5 y si ahora yo tengo dos cuadros grandes, pues es 0.5 por 2, 1 milivoltio. Entonces, cuando vayan a tomar un electrocardiograma, deben de darse cuenta que la onda de calibración esté así, en 1 milivoltio, ¿vale? Onda de calibración. A veces en la práctica clínica es necesario cambiar esa onda de calibración. Muchas veces los médicos la ponen o más alta o más baja, pero eso es por razones, por otro tipo de razones. Por ejemplo, si nosotros queremos ver, por decir algo, nos causa ruido una ondita de este tamaño, una ondita bien pequeña, ¿no? Pero tenemos duda, realmente no sabemos qué significa esa onda porque es muy pequeña a la vista. Entonces, calibramos el electrocardiograma para que sea más sensible, por así decirlo, que pueda sensar la electricidad de manera más sencilla. Y en vez de tenerlo en 1 milivoltio, lo tenemos hasta como por acá. Y ahora sí, podemos ver esa misma onda, pero más grande. ¿Pero por qué? Porque yo ya lo manipulé, porque el médico ya lo ordenó, el médico adscrito o el residente. Tú como interno de pregrado siempre lo tienes que poner así, en 1 milivoltio. Ese es el estándar, ¿ok? Y te tienes que dar cuenta de algo importante, pregunta de departamental. La velocidad a la que se registra el electrocardiograma, las ondas, tiene una velocidad constante, chicos, y es de 25 milímetros por segundo, ¿ok? De departamental. Nunca lo olviden. Llévenselo siempre. Velocidad constante de 25 milímetros por segundo. ¿Para qué va? Bueno, vamos a hablar entonces de los componentes y la interpretación de un trazo normal. Vamos a dar un breve descanso, ¿qué te parece? Unos 10 minutos y le seguimos. ¿Va que va? Bueno, entonces vamos a hablar sobre los componentes del trazo electrocardiográfico y ya habíamos estado dando algunos adelantos, ¿no? En lo que va de la clase. Vamos a empezar con las líneas que pinté de colores. La primera es una línea rosa, hace referencia a la onda P, ¿de acuerdo? Que ya platicamos, la onda P es la despolarización auricular, examen, despolarización auricular. Después, la línea moradita es el complejo QRS, que el complejo QRS, ¿qué es? Pues es la despolarización ventricular, sencillo. Ah, no, perdónenme. El complejo QRS es el naranja. Yo estoy cometiendo un error catastrófico ventricular. Esta línea morada que abarca este segmento, eso se conoce, chicos, como el segmento PR. Segmento PR, ¿vale? Si se dan cuenta, puse una, una llave roja que envuelve lo que es la onda P y el segmento PR, y esa llave se conoce como el intervalo, intervalo PR. Acuérdense que les dije la diferencia entre segmento e intervalo.
El segmento es la línea isoeléctrica entre dos ondas, ¿no? El intervalo es el segmento más la inclusión de una onda o más. En este caso incluimos a la onda P, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, de verde tenemos al segmento ST. Y de azul a la onda T, ¿vale? De nuevo, la llave morada me abarca lo que es complejo QRS, segmento ST y onda T. Y a eso, chicos, yo le denomino intervalo QT. Intervalo QT. ¿Para qué va? Sencillo. Ahora, vámonos con esto. La rutina de interpretación. Cuando ustedes les den un electrocardiograma, al menos ahorita que están empezando a aprenderlo, yo les recomiendo sinceramente, sigan una rutina, vayan con un orden. ¿Por qué? Porque si siguen un orden, no se les va a olvidar revisar nada. En cambio, si lo tratan de evocar a la memoria, es más probable que se les vaya a algún punto. Entonces, eso dejémoslo hasta cuando seamos expertos. Ahorita que están empezando, con un orden. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la onda de calibración, que ya les dije, tiene que ser de 10 milímetros de alto, es decir, un milivoltio. Y bueno, de ancho no se los mencioné, pero tiene que ser de 5 milímetros. Posteriormente revisamos el ritmo, después la frecuencia, después el eje eléctrico del corazón y ahora sí, me paso a ver las ondas y segmentos. Onda P, segmento PR, intervalo PR, complejo QRS. Dame un segundo. Perdón, Roger. Y el último punto que vamos a discutir es el de la repolarización, ¿de acuerdo? Que incluye segmento ST, onda T e intervalo QT, ¿de acuerdo? Bueno, el ritmo. ¿Qué onda con el ritmo? Aquí básicamente hay de dos sopas, chicos. Tenemos un ritmo sinusal, es decir, normal o fisiológico, o tenemos un ritmo no sinusal, anormal o conocido como arritmia, literalmente. Eso es una arritmia. Una arritmia es un ritmo que no sea sinusal. Eso es una arritmia. Sencillo. Ahora, ¿cómo vamos a saber que el ritmo que estamos viendo se trata de un ritmo normal o sinusal? Bueno, pues le tenemos que encontrar al trazo estas tres cosas. Deben existir ondas P. Esas ondas P deben de preceder al complejo QRS y la frecuencia tiene que estar entre 60 a 100. ¿De acuerdo? Siempre tienen que tener estas tres cosas. Si no tienen algo, muy probablemente no sea un ritmo sinusal. Y pongo asterisco aquí en la frecuencia porque muy probablemente pueda haber frecuencias menores de 55 o incluso frecuencias mayores de 110. Sin embargo, si cumple con los otros criterios y la frecuencia no se desfasa tanto, es decir, está limítrofe 50, 55, 110, 115, estamos hablando de una taquicardia sinusal o una bradicardia sinusal, ¿de acuerdo? Cuando ya se pasa por mucho más y no tiene estas características, ahora sí hablamos de una arritmia, ¿ok? ¿Qué nos puede causar una arritmia, chicos? Muchas enfermedades, muchas patologías. Una fibrilación auricular, una fibrilación ventricular, trastornos de conducción,
extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares. Muchas patologías, ¿vale? ¿Sí, Roger? Como que no te escucho bien, Roger, pero ok, está bien. Ahora, vamos a ver este trazo. Este trazo tenemos que buscar, número uno, ondas P. Aquí está ondas P. Onda P, onda P, onda P. Y hay ondas P. Después, la onda P tiene que preceder al complejo QRS, es decir, tiene que ir antes del complejo QRS. Aquí está, onda P antes de QRS, onda P antes de QRS, onda P antes de QRS. Y por último, la frecuencia tiene que estar entre 60 a 100. Ahorita vamos a estudiar la frecuencia. Pero de primera instancia, yo te puedo decir que este ritmo es un ritmo sinusal, ¿vale? Queda que confirmemos la frecuencia, pero de primera instancia yo te digo que la frecuencia sí está en ese lapso de ritmo sinusal. Confía en mí, ¿vale? Y lo vamos a ver aquí. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar la frecuencia? Existen tres métodos, ¿vale? La regla de los 1500, la regla de los 300 y la regla de los 6 segundos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice la regla de los 1500? Bueno, la regla de los 1500 te dice, primero tienes que contar los cuadros pequeñitos, las unidades Hashman, y tienes que dividirlo entre el número de QRS que tú cuentes, ¿vale? Y posteriormente dividimos entre 1500, ¿vale? La regla de los 300, que es la más rápida, la más práctica y que a decir verdad es mi favorita, debes de contar los cuadros grandes que aparecen entre dos complejos QRS y después divides entre el número de 300. Y la regla de los 6 segundos, que a decir verdad, esta es la regla más precisa, lo que tú tienes que hacer es en 30, en 30 cuadros grandes, debes de contar cuántos complejos QRS aparecen en esos 30 cuadros grandes. Y posteriormente multiplicar por 10, ¿de acuerdo? Ahora, yo sé que de primera instancia, si te digo las cosas de esta manera, es complicado, pero ya viéndolo con un ejemplo, estudiándolo con un ejemplo, es mucho más fácil. Entonces, vamos a hacer la regla de los 1500, ¿ok? Dijimos, hay que contar el número de cuadros pequeños entre dos complejos QRS. ¿Aquí cuántos hay? Aquí hay 5, aquí hay otros 5, 5, 5, 1, 2. Tenemos 20, 22 en total. Y ahora dividimos. 1500 entre 22 me da 1500 entre 22 me da un resultado de 68. La frecuencia cardíaca de este paciente es de 68 latidos por minuto. Ahora, vámonos en este de aquí abajo. Recuerden, todos tienen la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque están viendo al mismo corazón. No olviden eso. Estamos viendo al mismo corazón, pero de diferentes perspectivas. Pero la frecuencia es la misma, es el mismo corazón. Entonces, vámonos aquí a la derivación 2. Ahora vamos a usar la regla de los 300. La regla de los 300 te dice, cuenta el número de cuadros grandes entre dos complejos QRS. Entonces, entre este QRS y este otro QRS hay 1, 2, 3, 4.
hay 4 cuadros grandes. 4 cuadros grandes. Ahora, divido 300 entre 4, 75. ¿Vale? La frecuencia cardíaca de ese paciente es de 75 latidos por minuto. Vean, existe una diferencia. Aquí dijimos que está en 68, aquí dijimos que está en 75. ¿Por qué? Porque este de 1500 es más preciso que este de 300. Realmente este de 300 es impreciso. ¿Por qué? Porque aquí sobraron 2 cuadritos y aquí otro cuadrito. ¿Vale? Entonces no es tan preciso, no se fíen totalmente de él. Y ahora, el último método te dice, cuenta el número de QRS en 30 cuadros. Entonces, aquí tengo, este va a ser mi primer cuadro que cuento, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta acá llegamos, ¿vale? En estos 30 cuadros, ¿cuántos QRS yo tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7. Entonces, en 30 cuadros, yo tengo 7 QRS, ¿ok? En 30 cuadros grandes, yo tengo 7 QRS. Ahora, esos 7 yo lo tengo que multiplicar por 10. 7 por 10 me da 70. Entonces, 7 QRS por 10, esto es igual a 70 latidos por minuto. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Aquí salió 68, aquí 75, aquí 70. ¿Cuál de estos tres es el más preciso? Este. Ahora, dónde van a medir la frecuencia con este método de contar los QRS entre 30 cuadros? La tienen que medir en hasta abajo en los electrocardiogramas hay una tira largota, hasta abajo. En esa tira es donde tienen que hacer esa medición, en la tira de hasta abajo, en la tira de ritmo, así se llama, la tira de ritmo. Por eso se llama tira de ritmo, porque en esa tendríamos que analizar el ritmo y la frecuencia, ¿ok? Entonces, así es como se saca la frecuencia. Con base en esto, chicos, nos regresamos en el primer electrocardiograma que habíamos dicho que tenía un ritmo sinusal. ¿Cuáles eran las 3 condiciones para decir que era ritmo sinusal? Eran 3. Que hubiera onda P y que la onda P precediera al QRS. Y por último, que la frecuencia cardíaca estuviera entre 60 y 100. Ya checamos si hay ondas P, ya checamos, todas las ondas P van antes de los QRS y ahora hay que ver que la frecuencia esté en ese lapso, ¿no? Nos vamos aquí a la derivación 2. Si quieren, hacemos la técnica de los 1500. Contamos el número de cuadros chicos. Aquí hay 5, otros 5, 5, 5. De nuevo aquí son 2, 3, ¿no? Entonces tenemos 23 cuadros chicos. 1500 entre 23 nos da una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto. Entonces, cumple el tercer criterio, ¿no? Cumple ondas P, cumple QRS y cumple frecuencia cardíaca. Tenemos los 3 criterios. Entonces, afirmamos, ahora sí, al 100% que nuestro paciente tiene un ritmo sinusal. ¿Va que va? Ahora, el eje eléctrico, chicos. Esto les encanta preguntar en los departamentales. ¿Qué eje eléctrico tiene este paciente? Bueno, y para eso, por eso les mencioné el plano exaxial de Bailey, que les mostré hace unos minutos. En este plano exaxial de Bailey, podemos dividirlo en cuadrantes, ¿de acuerdo? Este cuadrante naranjita, verde, morado y azul. El eje eléctrico normal del corazón, que es el vector promedio, el eje medio eléctrico del corazón, yo les dije, es de 59 o 60 grados. Está aquí. Sin embargo, puede variar un poco. Se considera normal, chicos, un eje eléctrico que esté en este rango.
entre 0 y 90 grados, es decir, todo lo naranja. Esto es un eje eléctrico normal, chicos, ¿vale? El prototipo, ya les dije, es 59-60, pero todo esto es normal, no se me asusten. ¿Qué pasa si el eje eléctrico de un paciente se encuentra acá? Bueno, en lo verde, literalmente. Yo digo, bueno, el eje eléctrico de mi paciente está desviado a la izquierda. ¿Qué pasa si se va a la zona azul? El eje eléctrico está desviado a la derecha. ¿Ok? No, me estoy equivocando. Aquí es izquierda y aquí es derecha, perdón. Izquierda azul, derecha verde. Una disculpa. Ahora, ¿qué pasa si está desviado a lo morado? Decimos que el corazón tiene un eje eléctrico extremo. ¿De acuerdo? Eje eléctrico extremo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el eje eléctrico del corazón? Hay dos métodos. El más sencillo y el que les voy a enseñar es el método de la onda isodifásica. Isodifásica. Existe un método más preciso, sí, que se denomina el método del paralelogramo. Pero para llevar a cabo este método del paralelogramo, necesitamos de instrumentos, necesitamos un transportador y regla, lo cual lo hace impráctico. Muchas veces en la práctica clínica debemos medirlo rápido, no nos vamos a detener ahí con un transportador. Y eso déjenselo a los internistas cuando están analizando ritmos, pero de primera instancia, el método más adecuado es este, el método de la isodifásica. Entonces, ¿cómo funciona este método de la isodifásica? Se los voy a estar explicando pasito a pasito. Lo primero que hay que hacer en este método de la isodifásica es buscar el QRS de las derivaciones frontales más isodifásico. Isodifásico. ¿Ok? Esa es la clave. Eso es lo primero que hay que hacer. Se los voy a poner con letras para no confundir. Esta es la letra A, primer paso. Entonces, aquí están todas mis derivaciones frontales. De 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar el QRS este, más isodifásico. Es decir, que no esté, que lo mismo que la intensidad, o sea, que el voltaje que va hacia arriba o positivo y el voltaje que va hacia negativo sean más o menos igual. Eso es isodifásico. Entonces, si yo veo la derivación uno, no es isodifásico, es de hecho muy positivo. Si yo veo la derivación 2, es lo mismo, muy positivo. Derivación 3, ah, pues positivo, pero casi no veo nada de negativo. Podría ser un candidato, la 3. Después me voy a ABR, está sumamente negativo, ¿no? ABL, miren, un poco positivo, pero también un poco negativo. Poco positivo, pero también un poco negativo. Poco positivo, pero también un poco negativo. Otro posible candidato. Yo creo que este va ganando. Y por último, ABF lo descartamos. Está totalmente positivo, muy positivo. Y ahora sí, entre D3 y ABL, la que veo yo más isodifásica es esta, la ABL, ¿eh? Entonces nos quedamos con ABL. ABL es la derivación que tiene los complejos QRS más isodifásicos, ¿vale? ABL. Ok, ahora, ¿cuál es el siguiente paso, chicos? Ya que tengo la onda isodifásica, voy a buscar la derivación perpendicular. Denme un segundo.
Bueno, entonces, te comentaba, una vez que encontramos a la onda isodifásica, tenemos que buscar la derivación perpendicular a esa derivación isodifásica, ¿vale? Ese es el segundo paso. Buscar derivación perpendicular. Y para este paso, yo les tengo un truco, les tengo una mnemotecnia muy buena. La mnemotecnia se llama FLOR. FLOR. ¿Por qué FLOR? Bueno, la derivación ABF, su perpendicular, es la derivación 1. De la derivación ABL, su perpendicular es 2. Y de la derivación ABR, su perpendicular es de 3. ¿De acuerdo? De 3. Ahora, la isodifásica era ABL. Me voy ahora a su perpendicular, que es D2. ¿Va? Este es su perpendicular, D2. Y podemos verlo, de hecho, en el plano exaxial de Bailey. Chéquense. ABF perpendicular D1. ABL perpendicular D2. ABR perpendicular D3. Para que vean que no les miento. Pero para que sea más rápido en su mente, esta mnemotecnia de Flor es fantástica. ¿Vale? Bien. Ahora, ya ubiqué a la derivación perpendicular. Ahora nada más tengo que ver si esa derivación perpendicular es positiva o si es negativa. Ese es el último paso. Entonces, veo la derivación perpendicular y veo los QRS. Son positivos, chicos. Entonces, es positivo, ¿no? En este caso. Me voy al plano exaxial de Bailey. Voy a D2. Aquí estoy, D2. Si es positivo, significa que se dirige hacia acá, hacia la cabeza del vector. Entonces, en este caso, el eje eléctrico de nuestro corazón es de más 60 grados. Si fuera negativo, eso significa que está viendo hacia acá y que el eje eléctrico de ese corazón es de menos 120. ¿Ok? Pero en este caso, como es positivo, es más 60 grados. El eje eléctrico, entonces, de este electrocardiograma, eje eléctrico, es de más 60 grados. Por lo tanto, es normal, es un eje eléctrico normal y fisiológico. ¿Por qué? Porque se encuentra en este rango de entre 0 y 90 grados. ¿Va? Son 3 pasos. Buscas el QRS isodifásico, te vas a la derivación perpendicular y nada más tienes que ver si es positivo o negativo esa derivación perpendicular. Para eso, chicos, es necesario que tengan este plano de memoria. Es esencial que lo tengan de memoria, ¿va? Si no, calcular el eje eléctrico les va a ser muy complicado. Este método de la isodifásica, pues es medio laborioso, a decir verdad, son 3 pasos, pero en realidad es el método más sencillo. El paralelogramo, es más tardadón, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, vámonos con las ondas, que es la parte más amena. Las ondas, la onda P, en primer lugar, que es la despolarización auricular, vamos a estudiarle 2 cosas, chicos, la amplitud y la duración, ¿de acuerdo? La amplitud de la onda P debe de ser menor o igual a 0.25 milivolts, ¿no? Como podemos ver aquí. En realidad, una onda P más alta te habla de crecimiento de cavidades auriculares. Y la duración debe ser menor o igual a 0.10 segundos. Y en algunos otros libros he visto que
incluyen hasta 0.12 segundos, ¿de acuerdo? Recuerden, la duración se mide en la parte horizontal del cuadro, del cuadrado, ¿de acuerdo? Y bueno, también quiero que tengan en cuenta esta regla. La onda P siempre, siempre es positiva, excepto en estas derivaciones, ABR y B1, ¿ok? En todas las demás es positivo y en estas únicas es negativo. No se espanten si ven ondas P negativas en ABR y B1, es totalmente normal. Espántense si las ven en cualquier otra derivación, porque eso significa que ese eje eléctrico está medio desviado. Entonces, ojo. El intervalo PR, que corresponde al momento en el que la electricidad está viajando hacia, ¿dónde? Hacia los ventrículos. La amplitud, pues realmente no tiene una amplitud, pero lo que sí vamos a estar estudiando, chicos, es la duración, ¿de acuerdo? La duración es de 0.12 a 0.20 segundos, ¿de acuerdo? Igual varían las bibliografías. Algunas lo marcan hasta 0.21, ¿vale? Y en pediátricos hasta 0.18, aquí se los puse, 0.18 en niños. Si ese intervalo dura menos, significa que la electricidad está viajando muy rápido de aurículas a ventrículos. Eso se llama síndrome de preexcitación. El ventrículo se está excitando más rápido, preexcitando. Hay muchos síndromes de, bueno, hay 3 síndromes de preexcitación, pero sin duda alguna el más conocido y el más común es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Hay otro que se conoce como el síndrome de Long-Cannon-Levine, pero ese es más extraño. Y hay otro que no recuerdo su nombre en este momento, pero ese es todavía aún más extraño. Si de por sí el Wolff-Parkinson-White es extraño, el Long-Cannon-Levine y el otro que no recuerdo su nombre son aún más extraños, ¿no? Es como, es todavía más difícil que ganarte la lotería. O sea, es de verdad es como una lotería de mala suerte. Ahora, si el intervalo dura más, esto quiere decir que la electricidad está tardando en viajar de aurícula a ventrículo. Se tarda más. ¿Por qué? Porque existe un bloqueo atrioventricular. Entonces, si el intervalo PR se tarda más, eso significa solo una cosa, que existe un bloqueo atrioventricular. Ahí está. Si se tarda menos, síndrome de preexcitación. ¿Cuál es el más común? El síndrome de Wolff-Parkinson-White. Si se tarda más, es porque existe un bloqueo atrioventricular. Existe muchas clasificaciones. Bloqueo atrioventricular de primer grado, segundo grado, tipo Movitz 1, tipo Movitz 2 y bloqueo atrioventricular de tercer grado. En este momento no es importante que se aprendan todas esas clasificaciones, solo esto que les estoy mencionando, ¿vale? Va. Ahora, el complejo QRS. La amplitud del complejo QRS en derivaciones precordiales debe ser hasta de 0.3 milivolts. En las frontales se permite un poco más de voltaje, de 0.5 a 2 milivoltios. Y generalmente si la amplitud es mayor, chicos, esto te está hablando de ¿qué? De hipertrofia, ¿ok? De hipertrofia de las cavidades ventriculares. ¿Va que va? Difícilmente va a tener menos voltaje, ¿vale? Pero sí puede tener más voltaje y eso te habla de hipertrofia. Ahora, en cuanto a la duración de el complejo QRS, es de esto, ¿vale? De 0.08 a 0.10 segundos. Si el complejo QRS dura más, eso te habla de un bloqueo de rama, te habla de un ritmo ventricular o te habla de una situación conocida como hipercalemia, es decir, niveles de potasio altos en el líquido extracelular. ¿Va? Bloqueo de rama, ritmo ventricular, hipercalemia. El QRS debe ser flaco, ¿ok? Flaco. Si está gordo, puede ser cualquiera de estas tres. Acuérdense. Y vean, una cosa es bloqueo de rama y otra cosa es bloqueo atrioventricular. El bloqueo de rama es a nivel de las fibras de Purkinje. Acuérdense, el haz de His se divide en una rama izquierda y derecha y después da las haces de las fibras de Purkinje. El pedo está a ese nivel. En el bloqueo atrioventricular está a nivel del haz de His.
que pasa de aurícula a ventrícula. El problema está diferente, a nivel diferente, ¿ok? Ahora, el punto J y el segmento ST, creo que no se los mencioné, pero el punto J es el punto en donde después del complejo QRS eh, se vuelve, em, ¿cómo decirlo? En el que todo el miocardio está despolarizado, ¿de acuerdo? Creo que no se los mencioné hace rato. Pero después de la despolarización, el punto J es el momento en el que todo el miocardio está despolarizado. El punto J, ¿va? Eh, realmente el punto J se estudia junto al segmento ST, ¿vale? No es como que estudiamos solo el punto J, se estudian juntos. Y sin duda alguna, lo que más nos preocupa aquí del segmento ST y del punto J es que pueda existir algo que se denomina elevación del segmento ST. La elevación del segmento ST es característico de un tipo de infarto que se conoce como infarto al miocardio con elevación del segmento ST, ¿vale? Entonces, este segmento ST, chéquenlo, pero bien, porque puede salvar muchas vidas. Una elevación del segmento ST es, córrele a hemodinamia, a cateterismo. Entonces, cuidado, no pierdan de vista la morfología normal, porque el día de mañana, si ustedes ven algo así, esta elevación va a salvar a alguien de morir, literalmente. Entonces, estudienlo muy bien. Ahora, la onda T, chicos. La onda T tiene una amplitud, así es como se describe en los libros, de 1/3 del complejo QRS y debe de seguir la dirección del QRS. ¿A qué me refiero? Que si el QRS está predominantemente positivo, la onda T también lo tiene que estar. Si tenemos un QRS positivo y una onda T hacia abajo, eso es patológico. ¿Qué tiene? No sé, pero es patológico. Y eso es lo que quiero que sepan. Ahorita no quiero que me digan, ah, tiene esto. No, quiero que me digan, eso no es normal, es patológico, nada más. Ahora, la duración, chicos. La duración, más que describirle la duración, se le describe la morfología. Los libros le describen a la onda T una morfología asimétrica. Vean, la parte de ascenso es como más inclinada y la parte de descenso es más recta. Entonces, generalmente, así debe ser la morfología de la onda T, una morfología asimétrica. Si no la tiene, ojo, tiene algo. Y por último, el intervalo QT. El intervalo QT, más que indicarte una patología, te habla de las variaciones que existen con la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? En los hombres, de manera usual, se encuentra entre 0.32 y 0.44 segundos. Y en las mujeres, mide 0.32 a 0.46 segundos, ¿vale? Sirve para hacer algo que se conoce como la corrección de la frecuencia cardíaca, pero la verdad es que es too much para ahorita. Pues no, yo considero que no es relevante que lo sepan al momento. Y bueno, eso sería todo por el momento. Eso es lo básico que tienen que saber en segundo año para electrocardiograma, la fisiología del electrocardiograma. Muchas gracias.